Hola, ¿qué tal están? Aprendizaje y sociología. Está claro que el aprendizaje y la conducta humana es algo que también estudia la filosofía porque diríamos que hay una parte del pensamiento filosófico que se ocupa de cuestiones antropológicas, psicológicas, en definitiva todo lo relacionado con la conducta humana. Ya autores, por ejemplo, como Ull, Tolman o Skinner, que fueron fundamentalmente psicólogos, intentaron elaborar una teoría general de la conducta sobre la base del aprendizaje. También está claro que la estimulación ambiental es algo fundamental para entender las conductas humanas y el desarrollo pues que tiene lugar desde la infancia. Podemos pensar en psicólogos de la talla de Jean Piaget y otros. Está el caso, por ejemplo, de los niños felinos o niños lobos, que a falta de estimulación ambiental o sensorial y de aprendizaje, ya desde los primeros años hasta la pubertad o la adolescencia, maduran como si fueran animales. Está el caso del niño ferino del Aveyron, por ejemplo, de finales del siglo XVIII y principios del XIX en Francia, que es el prototipo clásico que se suele comentar o estudiar para entender estas cuestiones. Y está claro también desde la perspectiva de la psicología y de la filosofía de la psicología y también de la psicología cognitiva que una mayor estimulación ambiental diríamos que se produce una aceleración de ciertas formas de maduración mental, de maduración psicológica y también un incremento de la capacidad perceptiva, de la inteligencia, etcétera. También, por supuesto, hay unas partes de la conducta que provienen de lo innato, de lo que surge con la propia genética individual y pues lo no aprendido efectivamente es algo que surge pues de una manera innata, eso es indudable. También es verdad que se ha identificado frecuentemente la conducta innata, los comportamientos innatos con las conductas instintivas. Un psicólogo y filósofo como William James, por ejemplo, decía que los instintos se constituían como los correlatos funcionales de la estructura biológica, aunque podrían ser modificados por la costumbre, por el hábito, por las costumbres que podemos desarrollar en la vida. Y también es verdad que no podemos caer en un innatismo absoluto porque ya desde los análisis psicológicos realizados durante el siglo XIX, finales fundamentalmente, y durante todo el siglo XX y XXI se ha comprobado o demostrado que la conducta exclusivamente innata es realmente o en principio imposible. También está claro que en relación con la herencia cultural, pues es tan importante como la herencia biológica, o podemos decir casi tan importante. Por supuesto hay que partir de una base de inteligencia ya biológica, una inteligencia natural, pero eso se complementa con un aprendizaje social, cultural, realizado durante pues, años y años, ya desde la infancia hasta la juventud y posteriormente también, y eso pues hay que considerarlo como algo fundamental y valioso para el desarrollo del carácter y de la inteligencia. Además, también es verdad que desde la perspectiva psicológica es importante considerar que hay que aprender a contener respuestas, que eso incluso es tan importante o tan significativo como aprender a dar respuestas a las situaciones de la vida, de la realidad, y en definitiva podemos ser creativos en la construcción de nuestra propia existencia también. En cuanto al aprendizaje, pues si hubiera que definirlo técnicamente o teóricamente, se podría considerar como un cambio duradero en los mecanismos de conducta y como resultado de la experiencia con el medio ambiente. Esto en una definición más amplia, diríamos no solamente circunscrita al aprendizaje académico, escolar o intelectual, sino con una concepción del aprendizaje, diríamos, más extensa, más omniabarcante. En cuanto a las alteraciones temporales de la conducta que le suceden a todas las personas, conviene considerar que está en buena parte relacionado este cambio de la conducta con cambios de la situación estimular. Las situaciones estimulares pueden ser diferentes, diversas o muy diversas incluso, y eso también cambia en cierto modo las conductas, las transforma, partiendo también de un temperamento de fondo que tienen todas las personas y que influye en sus decisiones, en sus conductas, en sus actitudes comportamentales en general.
También todo esto depende del estado motivacional de cada persona, de cada sujeto, y en ese sentido, los cambios de conducta están influidos por las motivaciones de las personas. Y pues también es cierto que hay formas de impulsar la motivación, por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje, de la enseñanza, pues poniendo conocimientos que están relacionados con el presente, con lo que sucede en la realidad, para que así los estudiantes se sientan más interesados por lo que están aprendiendo y que también incorporen esos nuevos conocimientos a su acervo cultural, a su capacidad de entender la realidad. Por otra parte, también es verdad que el deseo de aprender pues acelera el proceso de aprendizaje o la ansiedad por aprender, ansiedad entendida en sentido positivo, no en sentido negativo como angustia o como excesiva ansiedad. Por otra parte, también en relación con los procesos de memorización o de aprendizaje, pues es evidente que las variables de tarea son importantes para entender cómo es esa retención, cómo es la memorización, cómo son los niveles de comprensión, porque la retención para las tareas cortas, como es por otra parte lógico, es mucho más sencilla, es mucho más fácil. En cambio, el tiempo requerido para memorizar tareas más extensas o actividades más extensas o contenidos más extensos suele ser mucho mayor, como es natural, y requiere también de procesos de repaso para retener lo que se ha aprendido de una manera más duradera. De hecho, también se ha comprobado a nivel de la psicología, a nivel psicológico, que el tiempo requerido para memorizar el material no significativo es mucho mayor, como demostró, por ejemplo, entre otros Ebbinghaus y otros psicólogos. Y pues es más efectiva la práctica distribuida de un material que se reparte en etapas que no el estudio concentrado, porque eso no facilita una retención absoluta, ya que siempre hay que repasar los contenidos, porque si no la curva del olvido, como ya había señalado el propio Ebbinghaus y otros grandes psicólogos, pues influye en el olvido. También es verdad que en el capítulo de las técnicas de aprendizaje o técnicas de memorización, pues podemos decir que la práctica masiva, que intenta todo el aprendizaje en un solo intervalo de tiempo, es mucho menos efectiva en general que la práctica distribuida. Por tanto, también se puede decir que en los sistemas de aprendizaje de los estudiantes es mejor aprender de forma holística o global que no de forma serial o serializada por partes. En ese sentido, el aprendizaje con fragmentos inconexos entre sí es muchísimo más complicado, todo este aprendizaje, que el que se realiza con contenidos que están bien conectados entre sí y de una forma globalizada, pero a la vez parcial, en el sentido de que hay prácticas de repetición continua y sobre todo de repaso cada cierto tiempo. Por otra parte, también es verdad que en los procesos de estudio y de aprendizaje, la habituación al estímulo hace que nuestro organismo deje de responder tras un cierto número de presentaciones. Por tanto, es bueno realizar tareas de aprendizaje no monótonas, sino variadas, diversas, a base también de esquemas, de mapas conceptuales y sobre todo de ideas principales, de subrayados de textos, etc. En definitiva, también la sensibilización ante el material a aprender supone también una disposición creciente por entender lo que se está estudiando y no solamente basarlo todo en la repetición. En cuanto a la teoría asociacionista del aprendizaje, pues cabe decir que esta se reduce a la formación de costumbres o hábitos por asociación de elementos conductuales. En cuanto pues, a las teorías asociacionistas, pues cabe decir que descansan en el empirismo. Y también hay que destacar la función de los mapas cognitivos de Tolman, por ejemplo, y en relación con Pavlov, por supuesto, se puede siempre plantear la utilidad del condicionamiento clásico o respondiente, ya que, como se sabe, Pavlov, este médico ruso, interpretó, por ejemplo, la salivación anticipatoria de los perros de Pavlov como una nueva respuesta refleja provocada, podríamos decir, por el estímulo de la visión de comida. El condicionamiento pavloviano, por tanto, puede ser excitatorio o inhibitorio. Otro gran psicólogo, este norteamericano, Skinner, pues desarrolló el denominado condicionamiento operante o conducta operante, mediante la cual el sujeto opera sobre su medio.
Tordicke, por otra parte, señaló la importancia de la ley del efecto. Si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. También hay que decir que para Skinner el proceso del condicionamiento operante consiste especialmente en condicionar una respuesta mediante un refuerzo, que puede ser un refuerzo positivo o refuerzo negativo. En este sentido, está claro que, por ejemplo, los jugadores de máquinas pues utilizan un programa de razón variable para desarrollar sus técnicas de juego. También es verdad que en el ámbito de la memorización, el reconocimiento, es también algo importante, y el recuerdo supone también un deseo de reproducción voluntaria de lo aprendido. También hay lo que se denomina el reaprendizaje, el repaso, etc. En cuanto a los tipos de memoria, está claro que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son complementarias, pero lo realmente esencial es pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, como por otra parte es fácilmente comprensible, porque es en la que tenemos la memoria semántica de significados fundamentalmente. Luego hay otros tipos de memoria, la memoria episódica y otras, pero diríamos que la fundamental es la memoria a largo plazo. Por otra parte, ya en relación con la sociología, entendida como ciencia, y analizando las distintas concepciones del saber sociológico planteado como ciencia, pues cabe afirmar que la sociología es una ciencia relativamente joven, ya que surgió sobre todo en el siglo XIX con el filósofo Augusto Comte, que es uno de los grandes creadores de la sociología, y se ocupa del ser humano, pero desde el punto de vista de su condición de animal social. Raison, por ejemplo, considera también que la sociología debiera considerarse como un estudio de las regularidades de la vida social que son susceptibles de comprobación o demostración utilizando métodos de observación empírica, etc. Además, también hay que señalar que la sociología, hasta bien entrado el siglo XIX, no trató de estructurarse como una ciencia necesaria y ascendente. Fue precisamente más bien a finales del siglo XIX, al igual que la psicología, con el laboratorio de psicología de Boone o los laboratorios de psicología de Boone y de otros, cuando empezó a estructurarse como una ciencia necesaria, rigurosa, precisa, en la medida de lo posible, lógicamente, porque hay que tener en cuenta la libertad de los grupos sociales, de los grupos humanos, de las propias personas, etc. Podemos decir también que en la última parte del siglo XIX la sociología cobró mayoría de edad como disciplina dentro del grupo de las ciencias sociales, a las que pertenecen, por ejemplo, la historia, la filosofía, en cierta medida también la economía, la psicología, las ciencias políticas, etc. Merton, por ejemplo, señaló que las teorías sobre fenómenos excesivamente limitados apenas merecen tal nombre. En Estados Unidos, la sociología, podemos decir que se convirtió en carrera universitaria a finales del siglo XIX en la Universidad de Chicago. Y en el año 1910 también es evidente que la sociología ya se impartía en casi todas las universidades. Es algo constatado, verificado. Chinoy, por ejemplo, indica que la sociología, podemos decir que es el estudio, la investigación de grupos humanos o de la interacción humana o de instituciones humanas. En relación con estas cuestiones, cabe también señalar que el interés más inmediato de la sociología o del conocimiento sociológico es explicar científicamente la realidad social, dotándose de un método científico en la medida de lo posible, lógicamente. También es posible en sociología el tratamiento matemático de los fenómenos sociales, sobre todo a nivel estadístico, y Giner, este autor, por ejemplo, considera que se impone la utilización de métodos que podemos denominar interpretativos, que se apoyan en análisis cualitativos y no solo cuantitativos de las situaciones sociales. Rozier, por ejemplo, hablando de la sociología, dice que hay que señalar inequívocamente la intención científica, la rigurosidad de la misma, para poder considerarse una ciencia humana de verdad. Y también se puede decir que la sociología reúne las condiciones mínimas de empirismo, teoría abierta, neutralidad, y también se puede entender como crítica y ética, en definitiva las condiciones que toda ciencia exige para serlo.
se puede señalar que la función de la sociología básicamente es investigar y estudiar las categorías de los fenómenos pues sociales, pero no en todos y cada uno de los casos individuales, porque sería una tarea excesivamente larga y inabarcable por la propia sociología. De eso se ocuparía entonces la psicología. También pues hay que decir que para Chinoy, por ejemplo, los conceptos sociológicos tenderán constantemente hacia un nivel más alto de abstracción, diríamos de diferenciación y separación de los fenómenos sociales, de análisis de los cambios sociales, por ejemplo, que suceden a nivel social con el paso de los años, con el transcurso de la historia, y pues por ejemplo, un pensador que era un utopista, socialista o que desarrolló el socialismo utópico, como es Saint-Simon en el siglo XIX, en la primera parte sobre todo del siglo XIX, señalaba que el objetivo prioritario era la reforma intelectual, paso previo a la reforma de la sociedad, una reforma social que estaba dentro, diríamos, de las tareas de la propia sociología, como es fácilmente entendible. Saint-Simon también pues hablaba de un equilibrio orgánico por el que la sociedad se daba pues una especie de unidad orgánica, obviando todo tipo de conflicto social. También Raison habla de la unión o trabazón social orgánica y Saint-Simon pues dirá que esta trabazón orgánica se consigue a través de la idea de industria. Para Saint-Simon, por ejemplo, el Estado pasará de ser un gobierno a ser un sistema de bienestar desde su socialismo utopista. Y este sistema de bienestar social e individual estará científicamente dirigido por expertos servidores públicos. Comte, por ejemplo, otro de los grandes creadores de la sociología, ordenó las ciencias hasta llegar a la cúspide en la que se encuentra precisamente lo que él denominó, el propio Comte, pues física social o sociología. Además, también señalaba Comte pues que era necesario un planteamiento práctico de la reforma social basada en un orden duradero. Marx, por ejemplo, que realizó numerosos estudios económicos, sociológicos de la sociedad de su tiempo, desde el comunismo o el socialismo científico que él elaboró, pues indica que lo preferente es el análisis de los intereses económicos y de la situación económica de la sociedad burguesa a la hora de investigar y exponer los fenómenos sociales. Durkheim, en cambio, pues diríamos, se dirigió más bien al análisis de la división del trabajo social. Para Durkheim es evidente que hay una sociedad de solidaridad mecánica y hay una conciencia colectiva que se refleja en un derecho primordialmente represivo o penal que procede de las autoridades políticas de los estados occidentales. Estamos hablando también del siglo XIX, fundamentalmente, y para Durkheim la sociedad de solidaridad orgánica es superior en grados a la anterior. Durkheim también indica que el lugar del individuo es mayor y el poder gubernamental menos absoluto. Eso sería una sociedad mejor. Además, para él, pues hay más posibilidad de elegir alternativas en lo que se refiere a normas, valores, etc. Otro gran sociólogo, como es Mannheim, y filósofo, pues señala o considera que le repugna todo cambio que implique desorden, caos, etc., ya que considera que hay que conseguir un constante equilibrio social dinámico para lograr pues, una cierta paz social, un cierto dinamismo social que respete los derechos de todos, etc. Para Mannheim, además, existen dos sujetos posibles en la sociedad. El primero referido a la inteligencia clásica y el segundo reside en las masas, como una inteligencia, diríamos, individual, fuerte, o bien, diríamos, la influencia de las masas, de la gente prácticamente que se comporta como seres anónimos. En relación con la realización del ideal liberal del siglo XIX, del liberalismo, de aplicar la inteligencia organizada a los asuntos humanos, es algo que pues desarrollaron distintos pensadores del siglo XIX, o que lo intentaron al menos, y también, hablando más de Mannheim, pues decir que su postura a favor de la inteligencia de los individuos en sus relaciones sociales, pues plantea también plantear la importancia de la cuestión de la imparcialidad. Incluso él consideraba que para una buena democracia de cualquier Estado occidental,
señalaba Mannheim, es importantísimo que haya una buena educación y que esa educación, esa enseñanza sea objeto de una planificación rigurosa, precisa y también lo más científica posible para que dé buenos resultados esa educación en las personas, en los sujetos que están aprendiendo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.